Pensamiento del día miércoles 20 de noviembre. Alabar a Dios en la creación. En ti está la fuente viva. Salmo 36, versículo 10. Esta palabra de la Escritura nos dice algo tan importante y vital que es un instrumento de reconciliación y de comunión. Ante todo nos dice que una sola es la fuente de la vida, Dios. De Él, de su amor creativo, nació el universo y se convirtió en la casa del hombre. Él nos da la vida con todos sus dones. El salmista, que conoce las esperanzas y la aridez del desierto y sabe lo que supone una fuente de agua con la vida que florece a su alrededor, no podía encontrar una imagen más bella para cantar a la creación que nace como un río del seno de Dios. Y entonces brota del corazón un himno de alabanza y gratitud. Este es el primer paso necesario, la primera enseñanza que podemos extraer de las palabras del Salmo. Alabar y dar gracias a Dios por su obra, por las maravillas del cosmos y por ese hombre que vive y que es su gloria, y la única criatura capaz de decirle: en ti está la fuente viva. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de enero de 2002. Palabra de vida. Noviembre de 2024. Esta viuda, en cambio, ha dado todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Marcos, capítulo 12, versículo 44.